FM Sueños 92.1. Información imprescindible para entender lo que nos pasa. 9:18 de la mañana. Lo mejor que nos puede pasar en este momento es tomar contacto con el compañero Hernán Cruce y hacer este repaso semanal de las noticias políticas más destacadas o por ahí las más polémicas también. Una semana, como siempre decimos, cargada, muy intensa. Siempre en época de elecciones y en época de campaña los políticos dan que hablar, pero no solamente los políticos, sino también quienes circundan al ambiente político dan que hablar. Y los medios de comunicación, obviamente en el medio hacemos todo nuestro laburo. Cruce, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días a todos. Y bueno, en esta semana me gustaría hacer una breve mención a dos recordatorios. Vamos a empezar por el más importante. El 18 de julio de 1994, un feroz atentado terrorista internacional demolió el edificio de la AMIA, la mutual judía más importante de la República Argentina, provocando el fallecimiento de 85 personas y heridas a varios centenares. Lamentablemente, hasta el momento, este crimen internacional está impune. Ustedes recordarán que en 1994 el presidente de la República era Carlos Menem. 2 años antes se había producido la voladura de la Embajada de Israel, y realmente cuesta entender que en esos 2 años, entre el 92 y el 94, el gobierno nacional no haya podido prever que un ataque de semejante magnitud podía ocurrir nuevamente. Evidentemente no lo previeron. Lo cierto es que siempre se culpó a Irán de este atentado. Incluso el embajador Soleiman Pur, el embajador iraní en Buenos Aires en aquel entonces, fue sindicado como uno de los autores intelectuales de este acto tan salvaje. Y ustedes recordarán también que el accionar de la justicia argentina fue muy deficitario. El juez Juan José Galeano fue nefasto realmente. Lo cierto es también que un puñado de policías de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el comisario Juan José Rivelli, fueron condenados, estuvieron presos, pero después fueron liberados. También adquirió notoriedad un ladrón de autos de poca monta, que después se recibió de abogado, Telieldín, un señor Telieldín, pero también... y nada más. Durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, realmente no hubo ningún tipo de avance, no hubo nada, no se hizo nada por el esclarecimiento de este atentado a la AMIA. Cada 18 de julio los familiares de las víctimas de la AMIA se reunían para recordar este luctuoso acontecimiento, emitiendo duras críticas al gobierno de turno. Recién con el advenimiento de Cristina Kirchner a la presidencia de la Nación se intentó hacer algo a través de este polémico memorándum con Irán, pero da toda la sensación de que no se va a llegar a nada positivo, porque ustedes saben muy bien que en Irán los supuestos implicados en este atentado son varios de ellos importantes políticos de la teocracia iraní. Este acuerdo que se celebró hace poco entre ambos países, que fue aprobado por el Parlamento argentino, pero no lo fue por el Parlamento iraní. Y hasta el momento estamos como hace 19 años, absolutamente en veremos. Y ayer, cuando se produjo el acto en la AMIA conmemorando el aniversario número 19, se llovieron las críticas en esta oportunidad sobre el gobierno de Cristina. Bueno, pero es entendible, hay que ponerse en el pellejo de los familiares de las víctimas, y yo creo, Martín, te lo digo sinceramente, yo creo que este criminal atentado va a quedar impune. Bueno, cuando fue la discusión del tema del memorándum con Irán, hubo muchas posiciones. Fundamentalmente había que escuchar a los familiares de las víctimas, que me parecen una de las voces más válidas para entender si Argentina tenía que acceder a este acuerdo o no tenía que acceder al acuerdo. Sí, claro. Y lo que decían algunos sectores, no todos, pero lo que decían algunos sectores era justamente esto. Bueno, a ver, en 19 años hemos tenido injusticia, digamos, no ha habido ningún avance concreto en materia de saber quiénes fueron los responsables de este cruel atentado. Bueno, a ver, esto es un intento, un acercamiento. Si esto no funciona, ¿en qué podría complicar la situación de impunidad a la que en la que nos encontramos actualmente? Y claro, empeorar la cosa es imposible. Claro, hace más de 2 décadas que la justicia argentina Seguro. no está dando ninguna prueba concreta de tener intenciones de develar
quiénes son los responsables. Creo que, a ver, dentro del ambiente político y de los medios de comunicación más o menos se conocen quiénes son los responsables de este atentado. Ahora, la justicia necesita pruebas, necesita Seguro. saber efectivamente quiénes son los responsables. Y a mí Pero frente a la quietud de la justicia, ¿qué podía empeorar esta situación de un acuerdo con Irán, más allá de las consideraciones que vos puedas tener sobre lo que es el régimen iraní? Y obvio, empeorar la cosa es imposible porque el asunto es un desastre, por eso a mí me subleva las críticas que hoy uno lee en los diarios de la oposición con respecto al acuerdo que celebró Cristina con la teocracia iraní, porque hay gente de la Unión Cívica Radical. ¿Qué hizo Fernando de la Rúa? ¿Hizo algo durante su espantosa presidencia? ¿Qué hizo Carlos Menem? ¿Qué hizo Eduardo Duhalde? No hicieron absolutamente nada. Hernán, y si hacemos un poquito de memoria, ¿quién estaba acompañando a Fernando de la Rúa en lo que fue su candidatura y después su presidencia? ¿Quién integró esa alianza? Si hacemos un poco de memoria, un candidato que actualmente se presenta como el candidato del País Normal. Y claro, porque a veces no hacemos las conexiones cuando hablamos de política, no hacemos las conexiones en la historia, y Hermes Wiener en su momento lo acompañó a Chupete, que era un modo bastante liviano de nombrar a este personaje que fue nefasto. Bueno, acompañó justamente a este hombre, entonces también hagamos memoria de eso. Digamos, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Algo así. Coloquialmente, pero nadie tiene autoridad moral acá para criticar a Cristina en este punto. Hernán, hacemos una vuelta de página y quiero meterme un poquito en el tema de la interna electoral que estamos viviendo en el país, en la provincia de Santa Fe. Hay un pulso que es realmente interesante, verlo como minuto a minuto los referentes políticos se juegan todo en esto que es decisivo, digamos, para los próximos, al menos para los próximos 2 años. Mira, ayer estuve en un programa de televisión que conduce Rubén Sauro, Futuro Regional, que sale todos los días de 14 a 14:30 por televisión regional. El candidato del peronismo, Rubén Sauro. Claro, del sindicalismo, y estuvo, digamos, su mecenas, que es Barros, que es el líder del ESMATA de Rosario, que es un gremio muy poderoso, y en el transcurso del reportaje dijo que había hablado ayer en las horas previas a su participación en el programa con Carlos Reutemann. Y Reutemann ha dicho que él es peronista, le dijo a él que él es peronista y que está totalmente en desacuerdo con todo tipo de acuerdo con otros partidos, léase con el PRO. Fue clarísimo en ese sentido. Pero entonces, off the record, esto es una infidencia, le pregunté, entonces Reutemann estaría dispuesto a apoyar a Obeid, y me sonrió socarronamente. Bueno, creo que de alguna manera se cumple esto que algunos pronosticaban. Y yo creo que daría toda la sensación de que si Reutemann está en desacuerdo con todo tipo de acuerdo con el PRO y no quiere saber absolutamente nada con la lista de Obeid, no por Obeid, sino por quienes lo secundan, que son gente muy allegada al gobierno nacional, daría toda la sensación de que el Lole se abstendría, ¿no?, de participar en esta contienda electoral. Total, él no participa, así que... Ahora, la pregunta es, el Lole Reutemann, Carlos Reutemann, porque el Lole es demasiado liviano. Carlos Reutemann, ¿todavía maneja un caudal de votos que podamos considerar, cuantioso y que pueda definir una elección, o esa popularidad de Reutemann ha decaído? No creo, habría que ver. Yo no he leído ninguna encuesta al respecto, pero en la última elección donde se presentó Reutemann, él solo le ganó a todo el aparato socialista por 40.000 votos, aquella famosa elección contra Rubén Giustiniani. Bueno, pero eso fue en el 2009, que era otro escenario político. Y lo que vos quieras, pero Reutemann siempre ha demostrado ser imbatible. O sea, ahora vos decís que si Reutemann se presenta ahora a elecciones, vuelve a ganar con el mismo porcentaje. Yo creo que si se presenta es gobernador de nuevo. Porque lo votan todos los chacareros, los santafesinos, y con eso balancea los pocos votos que pueda sacar en Rosario. A mí no me cabe la menor duda, Bueno, es una cuestión de criterios. Yo creo que... Ojo, al margen de si me gusta o no. No, claramente que no apoyamos a Reutemann, pero tampoco hay que cerrar los ojos a la realidad. Daría, en principio, me da toda la sensación de que si Reutemann se presentara, yo no digo que arrase, pero
que se transformaría en un durísimo rival para cualquiera, no te quepa la menor duda. ¿Y qué ocurre con el caudal de votos que puede arrastrar el ex gobernador, 2 veces gobernador de la provincia de Santa Fe, Obeid? Y eso habrá que ver cómo reacciona el electorado justicialista. Si lo ve a Obeid solo como un reemplazo de Rossi, o si lo ve como un ex gobernador que no quiere abandonar la política. Habrá que ver. Si se lo ve a Obeid como alguien que se doblegó ante la voluntad de la Presidenta de la Nación, no sería nada extraño que un importante sector del justicialismo se vuelque por la candidatura de Del Cel, pero si el tradicional votante de Obeid lo sigue respetando y lo sigue apoyando, no me cabe la menor duda de que el exgobernador va a ser una muy buena elección y va a salir segundo, porque realmente está muy complicada, muy complicada la competencia con Wiener. Bueno, sin duda es el mejor momento de la semana, la columna política de Hernán Kruse. Mañana lo seguimos en Panorama desde el Sur. Ok, nos vemos mañana.